Esto es lo que narra y cuenta la beata y mística Ana Catalina Emmerich en sus revelaciones sobre el personaje de la Verónica, que tuvo intervención en el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Habían andado unos 200 pasos desde que Simón ayudara a Jesús a llevar la cruz, cuando una mujer de elevada estatura y de aspecto imponente, llevando de la mano a una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y se puso delante. Esta mujer era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, que se llamó Verónica, porque vera icon significa verdadero retrato, y esto a causa de lo que hizo ese día. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor en su camino de agonía. Salió a la calle, cubierta con su velo. Tenía un lienzo sobre sus hombros. Una niña de 9 años que había adoptado estaba a su lado y escondió al acercarse la escolta el vaso lleno de vino. Los que iban adelante quisieron rechazarla, mas ella se abrió paso en medio de la multitud, de los soldados y de los alguaciles. Llegó hasta Jesús, se arrodilló y le presentó el lienzo extendido diciendo: «Permitidme que limpie el rostro de mi Señor». El Señor tomó el paño, lo aplicó sobre su rostro ensangrentado y se lo devolvió dándole gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su manto y se levantó. La niña asó tímidamente el vaso de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. La osadía y la prontitud de esta acción habían provocado un movimiento en la multitud, por lo que se paró la escolta cerca de 2 minutos y Verónica había podido presentar el sudario. Los fariseos y los alguaciles, irritados de esta parada y sobre todo de este homenaje público rendido al Salvador, pegaron y maltrataron a Jesús mientras la Verónica entraba en su casa. Apenas había penetrado en su cuarto, extendió el sudario sobre la mesa que tenía delante y cayó sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Una amiga que venía a verla la halló así al lado de un lienzo extendido en que el rostro ensangrentado de Jesús veíase estampado de un modo maravilloso. Se sorprendió con ese espectáculo, la hizo volver en sí y le mostró el sudario, delante del cual ella se arrodilló llorando y diciendo: «Ahora lo quiero dejar todo, pues el Señor me ha dado un recuerdo». Este sudario era de lana fina, 3 veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre ir con un sudario semejante a socorrer a los afligidos y a los enfermos y limpiarles la cara en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el sudario en la cabecera de su cama. Después de su muerte, fue para la Virgen y después para la Iglesia por intermedio de los apóstoles. Serafia, conocida como la Verónica, era prima de Juan Bautista, pues su padre y Zacarías eran hijos de 2 hermanos. Cuando María, a la edad de 4 años, fue llevada a Jerusalén para formar parte de las vírgenes del templo, Joaquín y Ana se hospedaron en casa de Zacarías. Serafia, que tenía al menos 5 años más que la Virgen María, asistió a su casamiento con San José. Serafia era también parienta del viejo Simeón, que profetizó entonces la presentación de Jesús en el templo y estaba unida con sus hijos desde su infancia. Estos tenían, como su padre, un vivo deseo de la venida del Mesías y también lo tenía Serafia. Cuando Jesús, de edad de 12 años, se quedó en Jerusalén para enseñar en el templo, Serafia, que estaba todavía soltera, le enviaba su comida a una pequeña posada a 1/4 de legua de Jerusalén, en que permanecía cuando no estaba en el templo, y a donde María, poco después de la Navidad, viniendo de Belén para presentar a Jesús en el templo, se había detenido 1 día y 2 noches en casa de 2 ancianos. Serafia se casó tarde. Su marido, Sirac, era miembro del consejo del templo. Al principio era muy opuesto a Jesús y su mujer tuvo mucho que sufrir de él a causa de su amor al Salvador. José de Arimatea y Nicodemo lo hicieron cambiar a mejores sentimientos y permitió a Serafia que siguiera a Jesús. En el juicio de Jesús en casa de Caifás se declaró en favor de Jesús con José y Nicodemo.
y como ellos, se separó del Sanedrín más adelante. Serafia era mujer de más de 50 años. En la entrada triunfal del Domingo de Ramos, la vi desatar su velo y echarlo en el camino por donde pasaba el Salvador. Este mismo velo fue el que presentó a Jesús en esta marcha todavía más triunfante para limpiarle el rostro adorable y que le hizo dar a la que lo poseía el nuevo nombre de Verónica.